Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a este sexto CIPAS del curso de Pensamiento Lógico. Ya estamos en la unidad 3. En este encuentro vamos a ver qué son los cuantificadores y proposiciones categóricas y su clasificación. Esto corresponde al ejercicio 1 y 2 de la tarea 3, ¿vale? Bueno, ¿qué son los cuantificadores? Los cuantificadores son una expresión con la que vamos a pretender cuantificar o determinar una cantidad. Cuando hablamos de cuantitativo o cuantificar, estamos tratando de darle como una propiedad de cantidad a algo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con los cuantificadores. Las expresiones más usadas son, ahí están en pantalla, todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno. Y bueno, en algunos de estos ejemplos que vamos a tener ahora, vamos a verlos. ¿Listo? Ejemplo. Iniciemos con los ejemplos. Todos los estudiantes de la UNAD asisten a los B-Learning. ¿Cuál sería el cuantificador de ese enunciado o de esa proposición? Todos, ¿cierto? Bueno, si de casualidad no me están escuchando, me informan, porfa. No, sí, profe, sí se le escucha. Ok, vale. Segundo ejemplo, algunos estudiantes tienen computador portátil. ¿Cuál sería el cuantificador de esa proposición? Algunos, ¿cierto? Y el último ejemplo, solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. ¿Cuál sería el cuantificador? La palabra solo, ¿cierto? Entonces, claro hasta ahí, ¿cierto? ¿Qué es un cuantificador y cómo lo estamos utilizando en este ejemplo, en estas proposiciones? Bueno, ahora, ¿cuáles son las clases de cuantificadores? Vamos a tener los cuantificadores universales, por ejemplo. El universal se utiliza para afirmar que todos, esta es una de las palabras de este cuantificador, todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad. ¿Listo? Todos. Cuando hablamos de conjuntos, era el conjunto universal, ¿cierto? Ahora estamos hablando de cuantificadores y es el cuantificador universal haciendo relación a lo mismo, a todo. Ejemplo, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. ¿Cuál sería el cuantificador en esta proposición? Todas, ¿cierto? Todas. Todas es el cuantificador y hace referencia, valga la redundancia, a todas las personas mayores de 18 años, ¿sí? Que estas personas mayores de 18 años han conformado una familia. Tenemos, bueno, voy a colocar aquí el otro ejemplo y aquí. Para indicar que tenemos cuantificadores universales afirmativos y universales negativos. Entonces, les decía que todos y todas era una de las palabras de este cuantificador, ¿cierto? Entonces, la otra palabra es ninguna. Ninguna persona mayor de 18 años han conformado una familia, ¿sí? Entonces, este es un cuantificador universal negativo, porque me estoy refiriendo a que ninguna, ¿cierto? Todo lo contrario, como hablábamos de preposiciones de P y no P, ¿cierto? Aquí nos estamos refiriendo a todas y aquí estamos refiriéndonos a ninguna. Todo lo contrario, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, ahora, la simbología. Aquí también vamos a tener un lenguaje simbólico. El símbolo del cuantificador universal es esta A que está de cabeza, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a escribir? ¿Cómo la vamos sí, a escribir o a demostrar? Bueno, en este caso, cuantificador universal afirmativo. Espérenme un segundo, por favor. Bueno, es que están hablando acá. Como les decía, el símbolo de la A
de cabeza, ¿cierto? Significa todo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a leer esta expresión que está como en lenguaje simbólico? Para todo, cuando esté la A de cabeza, es para todo, ¿cierto? Entonces, para todo X que pertenezca a A, ¿cierto? A vendría siendo como el conjunto universal, todo. Se cumple que X, y aquí va a ser como el complemento, ¿sí? O la condición de que se va a cumplir. Y ahorita en los ejemplos lo vamos a tener un poquito más claro. El cuantificador negativo, el cuantificador universal negativo. ¿Listo? Entonces se simboliza con el sombrerito de la ñ, que también lo podríamos utilizar en las proposiciones, ¿cierto? En las leyes, en los conectores lógicos, ¿cierto? También lo utilizamos acá en los cuantificadores. ¿Y cómo vamos a leer esta parte? Lo podemos leer de dos formas. ¿Listo? Ninguno, como lo habíamos, no, espérame, me devuelvo un momento, como lo tenemos acá, ¿cierto? Ninguno. En la cuantificador universal afirmativo dijimos que para todas. Y en el cuantificador universal negativo dijimos que ninguno, ¿cierto? Entonces, así también lo podemos leer acá. Lo podemos decir ningún X que pertenezca a A o que esté en A, ¿cierto? O ningún X en A cumple que P. También lo podemos leer de la siguiente manera, que para todo X que pertenezca a, para todo X en A, ¿cierto? No se cumple que PX. ¿Listo? De las dos formas yo estoy negando o estoy diciendo que ninguno. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ¿cierto? Súper sencillo. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cuantificador universal afirmativo. La proposición: todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Listo? ¿Cuál sería el cuantificador? Todas. ¿Y sería afirmativo? Sí, ¿cierto? Entonces, la simbología. En este caso, como es un cuantificador universal afirmativo, utilizamos la que está de cabeza, ¿cierto? Y en esta parte de acá, en esta parte de los segundos paréntesis, colocamos como la condición de esa proposición, ¿sí? O la cualidad de esa proposición. Entonces, ¿cómo se lee esto? Toda persona de X que pertenezca al conjunto universal, lo podremos decir así, o simplemente lo resumimos diciendo que toda persona de X, tal que X, pueden votar en las elecciones para la presidencia. Sí, entonces, en el primer paréntesis tenemos como la expresión de todo, ¿sí? Aquí estamos diciendo que todo. Leyéndolo tal cual está ahí, dice, para toda persona X o toda persona X perteneciente al conjunto universal o perteneciente a U, tal que X pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Ustedes creen que esta expresión simbólica que tengo aquí es la misma proposición que yo tengo acá? ¿Cierto que sí? Entonces, lo que hice simplemente fue cambiar la simbología o escribir de forma simbólica esta proposición. Simplemente que se lee un poquito diferente. Entonces, toda persona X, porque estamos hablando de personas, ¿cierto? Tal que X pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Sí? Entonces, mire que esta es como la condición. La condición o la cualidad de esa proposición. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cuantificador universal negativo. Ejemplo o proposición: ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para la presidencia. Simplemente negamos la proposición anterior, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es su simbología? ¿Cómo lo podemos simbolizar? Entonces, la A al revés, X que pertenece a U, y en esta parte
colocamos el símbolo de negación, que puede ser el sombrerito de la ñ o puede ser este símbolo también. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a leer? Toda persona X, ¿cierto? Estamos hablando de personas, tal que X no pueden votar en las elecciones para la presidencia, ¿sí? Este símbolo que está aquí en rojo significa no o ninguno, ¿cierto? Entonces, repitamos. Toda persona X, que es este símbolo, toda persona X, tal que X, no pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Listo? Bueno, vamos a lo siguiente. Al siguiente tipo de cuantificador, que va a ser el existencial o particular. Este cuantificador existencial se usa para indicar que hay uno o más elementos en el conjunto, ¿sí? En el anterior cuantificador decíamos todos o ninguno, ¿cierto? En este existencial o particular decimos o podemos decir que hay uno o más elementos, ¿sí? Alguna cantidad. En el conjunto A, que cumplen una determinada propiedad. ¿Listo? Entonces, ejemplos. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico hacen parte de pedagogía infantil. ¿Cuál sería el cuantificador existencial en este ejemplo? Algunos, ¿cierto? Me está diciendo que algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático hacen parte de pedagogía infantil. Esta palabra algunos hace referencia a que hay uno o más de uno, ¿cierto? Dos o más de dos estudiantes del curso de pensamiento lógico, ¿sí? Que hacen parte de la pedagogía infantil. Que esta es la propiedad, la cualidad que les mencionaba hace rato en la otra diapositiva. Bueno, entonces aquí también tenemos el existencial afirmativo y el existencial negativo, ¿sí? Bueno, en el anterior negábamos con ninguno, ¿cierto? Ahora vamos a negar con no, simplemente colocándole que no. Entonces, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no asisten a los encuentros CIPAS, ¿sí? ¿Cómo sería alguien que me diga el primer ejemplo? Algunos estudiantes del curso de pensamiento hacen parte de pedagogía infantil si fuera existencial negativo. ¿Alguno? ¿Algún voluntario? Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no hacen parte de pedagogía infantil. Exactamente, ahí con algunos podemos decir que es cuantificador existencial, ¿cierto? Y con esa palabrita no, podemos decir que es un existencial negativo, ¿ok? Listo, entonces. Un día me llamaron de inglés, había un poquitica persona, entonces estaban preguntando. ¿Alguien tiene el micrófono activo? Vamos a la simbología, ¿sí? El símbolo del cuantificador existencial. Vamos a hablar de cuantificador existencial de este momento, ¿sí? Para no decir existencial o particular, ¿vale? Es esta E. Esta E está al revés, ¿cierto? Entonces, tenemos el cuantificador existencial afirmativo, el negativo y el único, ¿vale? Entonces, ¿cómo significa o cómo lo podemos leer? Aquí vamos con el cuantificador existencial afirmativo. Aquí dice, o lo podemos interpretar, que dice que existe al menos un X, ¿sí? O algún X que pertenece a. Lo podemos interpretar de diferentes formas, pero estamos diciendo lo mismo, ¿cierto? Algún X que pertenece a, o existe al menos un X que pertenece, bueno, o existe al menos un X, hasta ahí. ¿Estoy diciendo lo mismo? Sí, estoy diciendo lo mismo, ¿cierto? Ahora, que cumple X, que es la cualidad, la característica, ¿cierto? O el complemento de esa proposición. Entonces, para el cualificador existencial afirmativo, en esta simbología podemos decir existe con el E, bueno, al menos, existe al menos con la E un X que cumple PX. Ahora, el cuantificador existencial negativo.
hay al menos un X que no cumple, ¿sí? Si yo quiero expresar esta forma con esta frase, pues también puedo decir, existe al menos un X que no cumple, ¿sí? Pero con este no lo estoy negando. ¿Sí me hago entender? Entonces, también lo puedo decir algún X que pertenece a A no cumple que P. Entonces, bueno, a lo que quiero ir es que hay varias formas de expresar esa simbología, pero todas esas formas tienen una lógica y vamos a llegar a lo mismo, ¿cierto? A mencionar que hay al menos uno, que hay alguno, ¿sí? Hay algún X o hay al menos un X que cumple o que no cumple. ¿Listo? Ahora, pasemos al cuantificador existencial único. Este cuantificador existencial único simplemente nos dice que hay solo uno de X. Entonces, existe un único X. Y a diferencia de los otros, colocamos un signo de admiración. Entonces, existe signo de admiración X, existe un único X que pertenece a A y que cumple PX, ¿sí? O así como lo tengo yo escrito, existe un único X que cumple PX. ¿Listo? ¿Sí ha quedado claro hasta el momento? Sí, señora. Ok, listo. Vamos al ejemplo. ¿Listo? Ahora sí, a la parte práctica. Ejemplo o proposición. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático estudian ingeniería de sistemas. ¿Listo? Esta es mi proposición. ¿Cómo lo voy a simbolizar? La E al revés, que es algunos, ¿cierto? Que puedo simbolizar la palabra algunos con esta E, X, que pertenece a U. Esta U la pueden cambiar con cualquier letra. Puede ser U, puede ser A, puede ser, bueno, cualquier letra en mayúscula, ¿no? Y en los otros paréntesis, pues voy a decir que X, que son los estudiantes, ¿cierto? Que es el sujeto a los que yo me estoy refiriendo en esta proposición, estudian ingeniería de sistemas, que viene siendo la característica. ¿Ok? Entonces voy a leerlo así tal cual acá. Existe algún estudiante X, ¿sí? Tal que, ese tal que me está haciendo como el salto aquí a los otros paréntesis. Existe algún estudiante X, tal que X estudian ingeniería de sistemas. Y me estoy refiriendo a que algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico, gracias, estudian ingeniería de sistemas. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver el cuantificador existencial negativo. Un ejemplo. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no estudian ingeniería de sistemas. Simplemente le agregué no y ya es un cuantificador existencial negativo, ¿cierto? Bueno, se simboliza con la E al revés. Recuerden o recordemos. La A de cabeza es todos o ninguno, ¿cierto? La E, esta E ya no está de cabeza, está al revés. Esto es algunos. ¿Listo? Entonces, esta proposición de manera simbólica sería lo voy a leer de una manera y luego lo leemos como lo tenemos aquí en el ejemplo, ¿sí? Algunos estudiantes X que pertenecen a un conjunto universal, tal que X no estudian ingeniería de sistemas, ¿sí? Lo podríamos leer de esta forma. Ahora, en el ejemplo nos dice, existe al menos, era una de las palabras que utilizábamos acá, ¿cierto? Acá en esta parte, ¿sí? Mírenlo aquí, que les decía que lo podemos expresar de esta manera, lo podemos decir algún estudiante X, ¿cierto? Pero la lógica nos dice que pues debe tener concordancia. Entonces, existe al menos un X, bueno, o al menos un estudiante X que vendría siendo el sujeto de mi proposición, tal que X no estudian ingeniería de sistemas, ¿sí? Entonces, la negación
y la cualidad de esa proposición o la característica de esa proposición. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? ¿Sí quedó claro? Bueno, Señorita. ok, Sí, señora. vamos. Vamos a ver esta imagen que es como un resumen de lo que hemos visto, ¿sí? El cuantificador universal y el cuantificador existencial. Si quieren pueden tomarle un pantallazo. Espérame un segundo que esto no... Aquí. No se me oculta la barra de tareas, pero bueno, si quieren pueden tomarle un pantallazo para que lo tengan ustedes allá, que es como un resumen, ¿sí? ¿Qué son los cuantificadores? ¿Cuáles son los tipos de cuantificadores? Y el lenguaje simbólico. Entonces, cuantificadores son símbolos, son estos, ¿cierto? Utilizados para indicar cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumplen con cierta propiedad, ¿cierto? Les decía que esta parte de aquí es la propiedad o la cualidad de esa proposición o de ese conjunto, ¿vale? Bueno, y dos, existen diferentes tipos de cuantificadores, los universales, cuantificador universal y el cuantificador existencial. ¿Listo? ¿Ya le tomaron pantallazo aquí a la imagen? Bueno, continúo. Vamos a ver ejemplos. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo basado en los puntos que tienen que desarrollar en la actividad, ¿cierto? Entonces, me van a ayudar, por favor, aquí a completarlo. O, bueno, el que quiera participar. Entonces, el primer punto es completar el argumento con el cuantificador adecuado, de tal forma que sea verdadero. Entonces, tengo este ejemplo. ¿Experiencia es buena o mala? ¿Ustedes cuál cuantificador cree que va ahí? Toda experiencia es buena o mala. Ajá, si ustedes leen de esa forma, tiene lógica, ¿cierto? Y eso es verdadero. Podríamos decir que es verdadero, ¿cierto? Y en el de acá, algunos, ay, perdón, ya les dije, estudiantes trabajan y estudian. ¿Qué cuantificador creen que iría ahí? Hay estudiantes que trabajan y estudian. Bueno, sí, no. ¿Por qué? No, Profe, pues hemos es que hablado, esa forma, creo que fue en la clase de ayer o de antes de ayer, con otro profesor, él nos explicó que en sí, algunos se puede usar el verbo haber para decir hay, que hay algunos. sí. Ajá. Me refería a que todavía no había dicho ese. Y he estado diciendo de varias formas, ¿cierto? Pero he llegado a una misma expresión, podría decirlo así. Entonces, si yo digo hay estudiantes que trabajan y estudian, sí hay estudiantes que trabajan y estudian. Pero ustedes creen que si yo utilizo algunos estudiantes que trabajan y estudian, algunos estudiantes trabajan y estudian, ¿de qué forma se escucha mejor? Que hace referencia a lo mismo. Hay estudiantes que trabajan y estudian, no todos, ¿cierto? Solo que hay estudiantes que trabajan y estudian, o algunos estudiantes trabajan y estudian. ¿Sí me hice entender? Bueno, retomando, yo puedo utilizar la palabra hay. Hay estudiantes trabajan hay estudiantes que trabajan y estudian. Pero aquí me falta el qué, ¿cierto? Para decirlo bien, hay estudiantes que trabajan y estudian. Y me estoy refiriendo a algunos, ¿cierto? Porque no todos trabajan y estudian. Y si yo digo algunos estudiantes trabajan y estudian, también me estoy refiriendo a algunos, porque algunos trabajan y estudian. Y eso es verdadero, ¿cierto? Entonces, para este ejemplo, utilicé el algunos, ¿vale? Entonces, continuemos. Toda experiencia es buena o mala y algunos estudiantes trabajan y estudian, ¿sí? ¿Listo? Entonces, segundo punto. La simbología del argumento con la respectiva lectura. Bueno, vamos con el primero. Toda experiencia es buena o mala. ¿Cuál símbolo utilizamos? El de la A de cabeza, ¿cierto? Entonces, viene quedando
de esta manera. Ahí, listo. Toda experiencia X, experiencia vendría siendo el sujeto, ¿cierto? Entonces aquí debemos identificar. Bueno, identifiquemos antes de continuar. Toda viene siendo el cuantificador. La experiencia, en este caso, viene siendo el sujeto que tiene una cualidad o una cópula o un verbo, ¿cierto? Es este. Y este es el complemento, la cualidad o la característica que vamos a colocar, ¿vale? Entonces, toda experiencia, aquí llamamos al sujeto o enunciamos al sujeto. Toda experiencia X, tal que X buena, buena de X o, este es el O, mala. Es decir, a esto me refiero que toda experiencia X puede ser buena o mala, ¿sí? No se olviden de colocar X. Pueden colocar X es buena o X es mala, ¿sí? Simplemente se hizo la simbología de esta manera. ¿Sí me hago entender? Toda experiencia X, tal que X es buena o X es mala. A eso se refiere esta simbología. ¿Vale? Entonces, continuemos. Algunos estudiantes trabajan y estudian, entonces identifiquemos. El sujeto es estudiantes. Y en este caso tenemos trabajan y estudian como verbo. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo se ve de forma simbólica. Listo, ahí. Entonces, algunos estudiantes con la E al revés, algunos estudiantes X, tal que X, hacen el salto, podría decirlo así, hacia el otro paréntesis, trabajan y estudian. ¿Listo? Simplemente utilice el conector lógico Y en este caso y el conector lógico O en este caso. Y lo expresé de forma simbólica. Listo. Ahora, el tercer punto o el tercer ítem del primer ejercicio es identificar el tipo de cuantificador. Cuando yo digo toda experiencia es buena o mala, es un cuantificador universal, ¿cierto? En este caso es un cuantificador universal afirmativo, ¿sí? Y cuando yo digo algunos estudiantes trabajan y estudian, es un cuantificador existencial. Simplemente esto es lo que tienen que desarrollar en el primer ejercicio. ¿Listo? Estos son los 3 puntos que tienen que desarrollar con sus argumentos. Ahora, vamos a otro ejemplo. Ahí. Primero, exprese este argumento completo de tal forma que sea verdadero. Entonces, ¿qué cuantificador iría en el primer argumento? ¿Algunos? ¿Todos? Algunos estudiantes de Ajá. pensamiento lógico trabajan mediodía. Bien. Y en la otra, el tutor trabaja individualmente y son atentos. El tutor trabaja individualmente, ¿sería todos o ninguno? Ningún tutor trabaja individualmente, Vale. por lo que hay Entonces, un plural al final. Entonces, ajá, exacto. Eso también me puede llevar a saber que es un cuantificador universal, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo tenemos nosotros aquí? Listo. Tenemos que algunos estudiantes de pensamiento lógico trabajan mediodía. Yo puedo decir, ¿ningún estudiante de pensamiento lógico trabaja en mediodía? Lo podría decir, pero sería falso, porque algunos estudiantes trabajan mediodía, ¿cierto? O por lo menos jornada completa, 8 horas. perdón, profe, Entonces, una cosita, ¿no sería más claro decir que no podemos probar la validez del argumento al decir ningún estudiante, más que exacto. decir falso? Sí, lo digo Ah, porque el punto nos dice que debemos completarlo de tal forma que sea verdadero, ¿cierto? Pero sí, la idea es esa,
que no sé si tanto como podemos probar si es verdadero o falso, sino que pues al leerlo podamos verificar si ese argumento es falso o verdadero. Bueno, en este caso tiene que ser verdadero, ¿cierto? Entonces, por eso les colocaba yo el ejemplo. Si yo digo ninguna estudiante trabaja a mediodía, eso ya vendría siendo falso. Entonces, en este caso, yo no podría colocar acá ninguno. A eso era lo que quería llegar. Entonces, en el segundo ejemplo, ningún tutor trabaja individualmente y son atentos. ¿Listo? Entonces, para el primer punto, la idea es que deben completar con el cuantificador en el espacio, de tal forma que ese argumento sea verdadero. Listo. Continuemos con el segundo punto, que es la simbología del argumento. Entonces, para algunos estudiantes de pensamiento lógico y matemático trabajan mediodía, la simbología sería la siguiente. Como decimos alguno, es un cuantificador existencial, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la E al revés. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Existe alguno, o por lo menos existe algún X, estudiante X, perdón, se me fue el estudiante. ¿Existe algún estudiante X de pensamiento lógico tal que X trabaja mediodía, ¿sí? Entonces, ¿qué pusimos en los primeros paréntesis? La expresión del cuantificador. Algún estudiante X, o en este caso, algún estudiante de pensamiento lógico X, tal que X, hago el salto al siguiente paréntesis, y que coloquen en siguiente paréntesis la característica cualidad de ese argumento. Entonces, X, y que serían trabaja mediodía, ¿cierto? Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Ningún tutor trabaja individualmente y son atentos. Listo, vamos a ver la simbología. Entonces, si recuerdan que para ninguno y para todos, la simbología es la de cabeza. Entonces, en la primera parte vamos a hacer la simbología del cuantificador. Todos los tutores X, los tutores es el sujeto, ¿cierto? Todos los tutores X, tal que X y la cualidad no trabajan individualmente. Ay, perdón, aquí. Ah, sí, así. Yo iba a decir, pero y la palabra ninguno. X no trabaja individualmente y no es atento. Ahí, por ahí estaba Liz, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? Simplemente que este ninguno lo cambié por el no y lo estoy negando, ¿sí? Es decir, si yo lo pasara a afirmativo, diría que X trabaja individualmente, ¿cierto? Pero acá me están diciendo que ninguno, entonces es un cuantificador universal negativo, por lo cual yo le agrego el no, ¿sí? Entonces X no trabaja individualmente y X no es atento. Simplemente agregué el conector y que me está mencionando acá. Vale, entonces continuemos. Tipos de cuantificadores. Algunos estudiantes de pensamiento lógico y matemático trabajan mediodía. ¿Qué tipo de cuantificador sería? Universal, ¿cierto? Universal y en este caso afirmativo. Ah, perdón, existencial. Estaba en el ningún. Algunos es existencial. Perdón, me equivoqué ahí. Algunos existencial. Ninguno es el cuantificador universal. Sí, y en este caso el negativo. ¿Listo? Entonces, ¿sí queda claro cómo deben realizar el ejercicio 1? ¿O tienen alguna duda, inquietud que pueda resolver? Que podamos resolver. No, señora, No, ninguna duda. no ninguna duda. Ok, voy a revisar a ver si de pronto tienen en el chat preguntas. No, ¿cierto? Bueno, continuemos. Ahora, vamos a ver las proposiciones categóricas que ya hace referencia al segundo punto. ¿Sí? Y miren que aquí vamos a identificar cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto y cuál es la cópula y cuál es el predicado, complemento o cualidad, ¿cierto?
lo debemos revisar. Entonces, ¿qué son las proposiciones categóricas? Son aquellas que hacen afirmaciones incondicionales. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Es una proposición categórica, mientras que si tengo el día libre, voy a la playa, no lo es, ya que hay una condicionante para el hecho de ir a la playa, que tenga el día libre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una proposición categórica? Es una afirmación, ¿sí? Que no va a estar condicionada por otra afirmación. Simplemente, como en este ejemplo, todos los hombres son mortales. ¿Listo? Tenemos como una proposición, ¿cierto? Simple. Eso es una proposición categórica. Bueno, entonces, ¿se cayó de aquí? Entonces, la forma general de toda proposición categórica es la siguiente. Vamos a tener que identificar el cuantificador, que en este caso sería todos, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto? En este ejemplo serían los hombres, ¿cierto? La cópula vendría siendo el verbo de esta proposición, que en este caso sería son, y el predicado o complemento serían mortales, ¿sí? Sería el complemento, la característica, la cualidad que me va a completar esa proposición, ¿sí? Que generalmente va después del verbo. Listo, bueno. Entonces, bueno, en esta diapositiva está lo que les acabé de explicar. ¿Cuál es el cuantificador? El cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, aparte de ellos, o solo un elemento, ¿sí? Entonces, si es un cuantificador universal, el particular, bueno, listo. El sujeto es un conjunto o subconjunto de individuos, en este caso vendría siendo los hombres, o cosas de lo que se trata la proposición, de los que trata la proposición, perdón. La cópula, en este caso nos dice que es un lazo. Es el verbo que va a unir al sujeto con el predicado. ¿Listo? Y el predicado es lo que se afirma o niega el sujeto, o el complemento. ¿Sí? Vamos, continuemos. Vamos a ver un ejemplo. P. Tenemos que P es una proposición, ¿cierto? P es todos los tutores son éticos al momento de calificar. En este caso tenemos que P es todos los tutores son éticos al momento de calificar y tenemos que Q, otra proposición, son todos los tutores no son éticos al momento de calificar. ¿Qué podemos ver en estas dos proposiciones? Que están por el mismo tema, ¿cierto? Que tienen como el mismo verbo, el mismo complemento o predicado, ¿cierto? O sea, están hablando de lo mismo, simplemente que una es afirmativa y la otra es negativa. Listo, entonces, a partir de las proposiciones categóricas, debe dar la respuesta a los ítems, que es el primer punto a desarrollar en el ejercicio 2. Tienen una tablita que la deben llenar. Entonces, segundo punto es determinar el tipo de proposición. Si es de tipo A, de tipo E, de tipo I y de tipo O, donde pues ya sabemos cuáles son los cuantificadores, ¿cierto? Universal y particular. ¿Listo? Simplemente identificamos si son afirmativos, negativos. ¿Ok? Y para el tercer punto tenemos que establecer la relación de las proposiciones dadas. Si va a ser contradictorias, contrarias, subcontrarias, subalternas. Bueno, ahorita vemos cómo realizamos este punto en este cuadrito que es el cuadro de oposición. Creo que se llama así si no estoy mal. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Tenemos el mismo ejemplo, sino que ya pasé a las siguientes diapositivas, ¿sí? Es el mismo ejemplo. Los tutores son éticos al momento de calificar, que es P y Q. Los tutores no son éticos al momento de identificar. Entonces, vamos en el cuadrito que tenemos aquí, vamos a llenarlo, ¿sí? Con esos dos argumentos o esas dos proposiciones. La proposición P y la proposición Q. ¿Cuál sería el cuantificador aquí? Todos, tanto como P para Q, ¿cierto? Entonces, por eso aquí en la tablita colocamos todos y todos. ¿Cuál es el sujeto?
dentro de nuestro argumento o nuestras proposiciones los tutores, ¿cierto? Entonces, aquí en término sujeto colocamos tutores, simplemente. La cópula. La cópula, como les decía, era el verbo, ¿sí? Entonces, los tutores son, el son es el verbo, ¿cierto? Entonces, para la proposición P, el verbo es son, ¿sí? Pero para la proposición Q tenemos que identificar que esa es una negación, no son, ¿sí? Entonces, si en sus ejercicios aparece una negación o un cuantificador negativo, no olviden colocarle el no, ¿listo? Para identificar que la cópula es una negación o un verbo negado, ¿listo? No son. Y el término predicado, que es éticos al momento de calificar. Y como pueden ver, es el mismo término y predicado, término o predicado para las dos proposiciones, tanto para P como para Q. Éticos al momento de calificar. ¿Sí? Entonces, lo que se realizó aquí en este cuadrito es simplemente llenar tal cual se está solicitando con la proposición, el cuantificador, el término del sujeto, la cópula y el término de predicado. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí o todo claro? Claro, ¿cierto? Bueno, entonces continuemos. El segundo punto es determinar el tipo de proposición, el tipo de cuantificador. Si es A, E, I, O. ¿Sí? Entonces aquí en el anexo también nos coloca esta información. Nos dice en el anexo cuál es el tipo A, que es universal afirmativa, el tipo E, que es universal negativa, el tipo I, que es particular afirmativa, y el tipo O, que es particular negativo. Entonces ustedes pueden leer ahí en su anexo que un universal afirmativo tiene un cuantificador universal y una cualidad afirmativa, ¿cierto? Y así pues pueden identificar para cada uno de los tipos. Entonces, solución para el punto 2, determinar la proposición, el tipo de proposición, perdón. Tenemos que P, que es todos los tutores son éticos al momento de calificar. Con este cuantificador podemos identificar que, bueno, pregunta para ustedes entonces. Este todos, ¿qué tipo de cuantificador es? ¿Algún voluntario? Todos es un universal afirmativo. Eso, es un cuantificador universal, sí. Y podemos decir que es afirmativo porque no estamos negando en ningún momento, ¿cierto? Para P, en este caso para P. Entonces, vamos aquí y decimos que es un cuantificador universal y cualidad afirmativa, entonces P es de tipo A, ¿cierto? Y la solución simplemente van a decir que P es de tipo A. ¿Listo? Ahora, identifiquemos el tipo de proposición Q para Q. Entonces, el mismo cuantificador, todos, así que sabemos que es un cuantificador universal, ¿cierto? Pero por acá hay una negación, ¿cierto? Entonces, esto es un cuantificador universal con cualidad negativa. Entonces, yo me voy acá y veo que es un cuantificador universal y cualidad negativa. Entonces, es de tipo E, ¿cierto? Y simplemente acá coloco que Q es de tipo E. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. Identifiqué que P es de tipo A y Q es de tipo E. Listo, sencillo, ¿cierto? Ahora, punto 3. Y ahora sí el cuadrito. ¿Qué vamos a hacer en ese cuadrito de oposición? De acuerdo con su respuesta en el requerimiento anterior, establecer la relación entre las proposiciones dadas. Entonces tenemos que identificar si esas proposiciones son contradictorias, contrarias, subcontrarias o subalternas, ¿sí? Miren que aquí hay un punto y que está en su anexo también, que dice que el requisito para este paso es que las proposiciones deben tener el mismo término, tener el mismo término sujeto y predicado, ¿sí? En nuestro ejemplo tenemos el mismo sujeto que es tutores, ¿cierto? Y éticos al momento de calificar vendría siendo el predicado y es el mismo, ¿cierto? Entonces cumplimos con ese requisito y seguimos con el ejercicio. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Sabemos que P es de tipo A, ¿cierto? Simplemente ubiqué yo aquí a P, ahí al ladito de A.
¿sí? Solamente coloqué P ahí al ladito de A. Y Q, que es de tipo E, lo ubiqué aquí, Q al lado de E. Al hacer esta línea recta, podemos identificar con estas palabras aquí que, es decir, que de A hasta E, las proposiciones o la relación es que son contrarias. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me expliqué bien o retomamos? Bueno, vamos a colocar. Perdón, profe, ¿puede repetirlo? Es que yo lo escuché entrecortado, ¿no? Creo que mi conexión falló ahí un momentico. Ok. Voy a repetirlo y luego voy a colocar un ejemplo de suposición, ¿sí? Primero voy a explicar estas. Como en el punto anterior, ya identificamos que P es de tipo A, ¿cierto? Y Q es de tipo E. Simplemente yo fui acá y al ladito de A coloqué a P, ¿sí? P es de tipo A. Entonces, aquí coloqué P. Y como yo sé que Q es de tipo E, entonces yo aquí coloqué a Q. Y al hacer esta línea, me puedo ver que yo fui de este punto A este punto E y puedo decir que son contrarias estas proposiciones o la relación entre P y Q es que son contrarias, ¿sí? Y pues lo podemos identificar porque esta es afirmativa y esta es negativa, simplemente por eso. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Identifican o ubican P en el cuadro de oposición aquí al ladito de A y Q al ladito de E. Hacen la línea y mencionan la relación que hay entre P y Q, que es que son contrarias. Sí, esto es lo que tienen que realizar. El cuadrito, porque esto ya lo realizaron en el punto anterior, ¿cierto? Identificaron de qué tipo A y tipo E. Entonces, lo que tienen que hacer para este punto es ubicar en el cuadro de oposición a P y a Q y mencionar cuál es la relación entre P y Q, que es contrarias. ¿Listo? Entonces, supongamos, para tener un poquito más claro. Espérame un segundo. Supongamos que yo tengo a P de tipo, espérame, yo voy a colocar, a ver si puedo sacar. Es que no puedo sacar el lapicero porque no me permite. Bueno, aquí. Aquí. No se me oculta la barra de tareas, qué raro. Supongamos que yo tengo una proposición, vamos a hacer el ejemplo. Aquí. Yo tengo una proposición P que es de tipo I, ¿sí? Y tengo una proposición Q que es de tipo, pongámosle que E. ¿Listo? Entonces voy a hacer el tercer punto. ¿Qué hago yo? Yo voy y ubico a P aquí al ladito de de I, perdón. P, ¿cierto? Ahí está al ladito de I. Y también me dice o llega a la conclusión que Q es de tipo E. Entonces yo voy y ubico a E acá al ladito de E, a P al ladito de E. ¿Cierto? Entonces miren que E está en este punto, e I está en este punto. La línea yo la debo realizar desde P, espérenme, ahí no se ve P, ¿cierto? Mire. Espérenme un segundo que aquí me equivoqué. Q es de tipo E y P es de tipo I, ¿cierto? Entonces la línea que yo debo realizar es desde I hasta E, ¿cierto? Listo, entonces si yo hice esa línea desde I hasta P, ¿qué tipo de relación tienen P y Q? Es que son contradictorias. ¿Sí ven la palabrita que está aquí en la línea que realicé? Entonces, la relación entre P y Q es que son contradictorias. ¿Listo? ¿Sí me hice entender o ponemos otro ejemplo?
Yo tengo una pregunta, pero no es que no me haya quedado claro. No importa o sea, el sentido de donde pongamos, o sea, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, si estamos sobre la línea que dice contrarias, son contrarias, ¿sí? Bueno, te O sea, entendí por ejemplo, así. en el ejemplo anterior teníamos a P, Tenemos a que era la P. primera, en este. Sí, señora. Ahí tenemos a P, Ah, ok. que sabemos que es tipo A. Y tenemos a Ujú. Q, que es tipo E. Y en el Ajá. orden que nos dan a nosotros los argumentos, primero va P, luego va Q. Entonces mi pregunta es, Ujú. no importa si nos hubieran quedado en posición contraria, o sea, digamos que la primera proposición fuera Así. a la derecha y la segunda proposición a la izquierda, siguen siendo contrarias, ¿cierto? O sea, desde que estemos sobre la Exactamente. línea, no importa si vamos hacia adelante o hacia atrás. Exactamente, si tienes razón. Y mira, hagámoslo de esta forma. Yo digo que P es de tipo E, ¿cierto? Entonces yo a P me la llevo. Ay, entonces mejor ladito. P. O bueno, hagámoslo así. O sí, ahí queda de la forma que tú dices, ¿cierto? Y Sí, Q es de tipo I. Mira que quedaron acá Q y acá P. Pero igual como están en esta línea, en esta sección, siguen siendo contradictorias. ¿Sí? Si yo dijera que Q es de tipo A y P es de tipo E, eso sería así, ¿cierto? ¿Sí? Y aún así P está acá y Q está acá, ellas siguen siendo contrarias. ¿Sí? sí, señora. Ya me quedó claro. Vale, listo. ¿De casualidad alguno tiene alguna otra duda? Porque ya terminamos. Mire, espérenme, me voy a la última, a la última diapositiva. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. ¿Tienen alguna duda que podamos resolver? Profe, yo tengo una dudita todavía en el Dime. ejercicio 3. Ok, dime. Sobre el tipo de razonamientos deductivos e Ah, inductivos, ¿cuál es la diferencia? bueno, con respecto a eso, se va a hacer otro CIPAS. Bueno, en el curso de pensamiento lógico estamos haciendo CIPAS por cada uno de los ejercicios, ¿cierto? Entonces, para hoy correspondía el ejercicio 1 y 2, pero vamos a tener la grabación, ya que pues hasta este momento realizamos pues el ejercicio 1 y el 2, ¿cierto? Y ya te explico em, tu pregunta. Entonces, voy a detener la grabación.